En el Facebook también. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, les doy las buenas tardes a todos nuevamente. Nos encontramos ahora con uno de los espacios especiales que destinamos en estas jornadas a poder discutir más específicamente algunos libros con sus autores. Y bueno, tenemos el privilegio de estar hoy con Marcela Ternavasio, que este año ha publicado Los Juegos de la Política, las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución, que es uno de estos temas que ha estado sobrevolando las jornadas Josep de Maistre. De hecho, es casi un sintagma contrarrevolucionario de Maistre, pero desde un ángulo bastante distinto y en otro espacio que no es Coblenza, Saboya o Francia, sino el corredor luso hispano-criollo. Bueno, Marcela no necesita presentación, pero de todas maneras vamos a cumplir con la formalidad de decir que ella es profesora y licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, habiendo cursado estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard. Actualmente es investigadora independiente de CONICET, corregime si me equivoco, y del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, una casa de estudios donde se desempeña como catedrática de Historia Argentina 1, además de desempeñarse en otros lugares como la Universidad Torcuato Di Tella y centros de enseñanza e investigación de nivel internacional. Bueno, sin más que esto, pasemos a hablar del libro. Y como primera pregunta, un poco relacionada, digamos, con el oficio, con el métier, cuando yo lo estaba leyendo, te imaginaba viajando archivos de distintas latitudes, entrando en distintos lugares a consultar esa documentación tan rica y que es tan central en la narrativa que vos vas presentando. Una narrativa que no queda atada al documento, sino que intenta ir un poco más allá, y bastante más allá, pero la pregunta iba, por un lado, si el trabajo había sido primariamente con documentos directos, digamos, con las cartas originales, o si habías quizás descansado un poco más en compilaciones o capaz en transcripciones. Después un poco una pregunta respecto del tipo de documentos, porque hay un claro predominio, al menos eso es lo que sale del texto, de las cartas, de los despachos. También hay alguna referencia a periódicos como la Gaceta de Buenos Aires. No sé si quizás hay algún otro tipo de documentación que te terminó siendo útil a lo largo de la pesquisa. Y finalmente, lo que más atención me llamaba o lo que más me interesaba era, junto a la etapa del archivo, la posterior, que es a veces, o al menos a mí me resultó bastante desesperante, que es encontrarse con un cúmulo de documentos que uno reconoce como muy valiosos, incluso maravillosos, pero ¿qué es lo que hago? ¿No? Y esto entendido en un nivel bien práctico, digamos, cuál fue, al menos hasta donde lo puedas decir, para no revelar todos los secretos del grupo, cuál fue, digamos, el criterio que vos utilizaste, digamos, si te sentaste con todos los papeles hasta que surgiera algo, o si fue otro el camino que seguiste. Bueno, en primer lugar, infinitamente agradecida por esta invitación que ya hace bastante. Me cursaron Mariano y Matías apenas salió mi libro. Creo que fue una de las primeras invitaciones a presentarlo, que se han multiplicado precisamente por la pandemia y los espacios virtuales que nos dan la posibilidad de estar conversando. Nunca conversé tanto sobre un libro propio como con este de los Juegos de la Política. Se lo debo a la pandemia, a la tragedia de la pandemia. De manera que, bueno, me resulta muy
muy atractivo presentarlo aquí, donde yo les comentaba recién en el break, bueno, cambiamos de registro en relación a los paneles a los que estuve asistiendo ayer y hoy, digamos, con una vara altísima sobre la reflexión desde muy diversas perspectivas, enfoques, disciplinas de esta figura de Mestre. Y bueno, digo, ahora vengo yo un poco al ras del suelo. Y al ras del suelo vamos a empezar por los archivos. Me parece una buena entrada a este libro, porque hubo un esfuerzo enorme, no solo por la recolección de los documentos, sino después por la selección. Es decir, una selección que siempre digo, bueno, el trabajo del historiador es sacrificial y uno de los primeros sacrificios es, bueno, todo aquello que yo estuve durante tanto tiempo juntando, bueno, esto no da ni para una nota a pie de página. Tratar de estilizar la narrativa y sobre todo el argumento implica dejar fuera, bueno, una cantidad de materiales que sin duda contribuyeron a que pudiera pensar los problemas, pero que no pueden tener cabida en la tiranía de los 550.000 caracteres que los editores nos exigen para publicar un libro. Una tiranía que yo agradezco en este caso, porque nos obliga precisamente a la autocensura y a dar forma a algo que sea legible. Los documentos, bueno, en realidad, comienzo por el final de la pregunta, Matías, porque cuando tuve todo lo que tenía, me pregunté, ¿hay un libro acá o no hay un libro? Digo, ¿por qué? Bueno, porque en realidad a este libro, o a la pista de este libro, llego de manera azarosa, sin proponérmelo como un proyecto armado y pensado, y esa forma azarosa a partir de la cual arribo fue mi libro anterior, ¿no? El libro sobre Carlota Joaquina de Borbón y el periodo que precede a este, que es 1808 y 1814, que a su vez también surgió de mis investigaciones anteriores. Digo, como saben, durante mucho tiempo me dediqué a estudiar, a analizar, a interpretar los dispositivos y las prácticas políticas que fueron modelando el nuevo orden revolucionario. Y bueno, y mientras investigaba estos dispositivos y estas prácticas, me encuentro con esta figura contrarrevolucionaria que fue Carlota Joaquina de Borbón, y a medida que avanzaba, bueno, me pareció que allí había un libro, lo cual me obligó sin duda a salir de las fuentes que podía, tanto éditas como inéditas en los archivos que había para el Río de la Plata, y bueno, y a comenzar mi viaje, ¿no? Siguiendo la pista de Carlota Joaquín, un viaje que me llevó necesariamente al mundo luso brasileño, bueno, a España, y por supuesto allí la vedette es la correspondencia de Carlota Joaquina con todos estos mundos, y una correspondencia que en gran parte sí tuve que ir recolectando de manera dispersa en los archivos, bueno, sus cartas manuscritas con Fernando VII en el archivo secreto de Fernando VII en el Palacio Real de Madrid, irme a Petrópolis, donde hay una gran parte de este reservorio documental, también manuscrito e inédito, en fin. Y a medida que fui, digamos, cerrando el libro de Carlota Joaquina, me habían quedado algunas pistas dando vueltas y algunas fuentes, pero sobre todo la pista que me había quedado dando vueltas es algo que está en el archivo de Itamaraty, que además me la dio esa pista João Paulo Pimenta, que como saben es un gran historiador brasileño, que ha hecho justamente un camino casi inverso, o yo hice el camino inverso al que él como pionero trabajó, que es haber investigado y analizado el impacto que las revoluciones hispánicas tuvieron en la conformación del Brasil independiente, y de alguna manera, bueno, yo revierto esa mirada para ver el impacto que el mundo luso brasileño tiene en las revoluciones hispanoamericanas y sobre todo en este Atlántico Sur. Con esa pista, bueno, en el archivo de Itamaraty, que es el archivo de las relaciones exteriores en Brasil, está todo el intercambio entre la legación portuguesa en Madrid a partir de 1814, cuando ya desde 1808 esa legación queda desdoblada entre Lisboa
y Río de Janeiro, cobrando mucho más importancia la representación diplomática en su sede carioca, en detrimento de la sede lisboeta, y hay todo un intercambio allí entre este plenipotenciario portugués en Madrid con el gobierno de Fernando VII recién restaurado. Sousa es el embajador nombrado por la restauración en Madrid, en donde encuentro justamente que están negociando la posible alianza entre España y Portugal para justamente recibir a la expedición de Morillo, que se suponía llegaba a Buenos Aires y Montevideo. Cuando me encuentro con esto, bueno, lo que uno conoce de la historiografía consagrada es que la expedición de Morillo fue una gran impostura llevada adelante por el gobierno español para hacer creer a los criollos revolucionarios que la expedición, la primera gran expedición de reconquista de los focos revolucionarios que quedaban en pie, iba a llegar a Buenos Aires y que en realidad desde un comienzo estaba destinada a tierra firme. Y no solo el engaño era para los revolucionarios, sino también para la Comisión de Reemplazo de Cádiz, que era la que tenía que solventar esa expedición y que su interés comercial estaba justamente en Buenos Aires, una plaza que prácticamente habían copado los comerciantes británicos. Bueno, en ese contexto pongo en duda la hipótesis de la impostura y empiezo a seguir día por día todas estas tratativas secretas entre la diplomacia portuguesa y la diplomacia española, lo cual me llevó al Congreso de Viena, porque se desdobla esa negociación diplomática y los representantes portugueses en Viena, como asimismo el representante español en la capital austríaca, también están negociando esta posible alianza de la expedición de Morillo que debía llegar a Buenos Aires. De manera que el hecho de poner en duda la larga y prolongada impostura que la historiografía había interpretado respecto de la expedición de Morillo me lleva, ¿no?, por distintos caminos, pensando en principio en un artículo, ¿no? Digo, bueno, el misterio o el enigma de la expedición de Morillo nos permite ver, bueno, y allí empiezo a encontrarme con otra documentación que es la que está en el archivo Artigas, que son, ¿no?, los enviados artiguistas a Río de Janeiro para negociar con la Corte de Braganza no solo la protección y la alianza en contra de Buenos Aires, sino también con la promesa, habiendo jurado fidelidad al rey Fernando VII, estos enviados artiguistas, con instrucciones, ¿no?, del propio Torgués, el lugarteniente de Artigas, para oponerse en esa alianza contra Buenos Aires. Y en ese mismo momento va la misión diplomática de Rivadavia y Belgrano a Río de Janeiro con destino final en Europa. Bueno, cuando armé esta primera partida en el tablero, por supuesto, inmediatamente esto me lleva a seguir indagando, a seguir investigando, y me lleva al archivo en Lisboa, vuelvo a España, al Foreign Office, digamos. Allí empiezo a componer, digamos, una trama que obviamente termina siendo la trama que en el libro denomino el efecto restaurador. Es decir, me pareció, a ver, que allí podía haber un libro y que podía haber un libro que debía organizarse para justamente organizar esa trama y hacer este trabajo sacrificial, es decir, qué es lo que dejo afuera, en torno a una pregunta que es la pregunta que atraviesa el libro y con la que se inicia el libro, ¿no? Bueno, ¿qué ocurriría si la corona portuguesa y la corona española se aliaran en una empresa contrarrevolucionaria de carácter bélico para sofocar los conatos revolucionarios que quedaban en pie, en un momento en que, como sabemos, las revoluciones estaban en absoluto retroceso en la América hispana? Y bueno, y allí comienzo a andar sobre estos archivos y sobre estos documentos, y te diría que sí, que solo después de 2 o 3 años dije, bueno, acá puede haber un libro, por lo cual prácticamente no publiqué artículos antes sobre lo que iba a constituir el libro, y bueno, y allí fui con esto. Entonces, ¿qué tipo de documentos? Y con esto, digo, voy redondeando la respuesta.
Bueno, en efecto, el género epistolar, cuando uno empieza a trabajar con el género epistolar, después no lo quiere abandonar nunca, porque es muy, muy fascinante, y tanto es un género epistolar en términos de, bueno, correspondencia privada, pero también toda la correspondencia diplomática que va cruzando todas estas tramas, ¿no? Transatlánticas y, bueno, distintos despachos, manifiestos, prensas, diario. A ver, yo voy a repetir algo que dije en la presentación que hice en San Andrés, porque digo, el libro tiene sin duda dos objetivos. Uno es reconstruir el efecto restaurador en América, pero también no solo el efecto restaurador en América, sino el efecto que las revoluciones hispanoamericanas impactan en ese concierto creado en Viena, o sea que es una relación bilateral, y hay una apuesta sin duda metodológica que es concentrarme en los procesos de toma de decisiones. Y cuando nombro este diario que encuentro en el archivo, en el Torre del Papo de Lisboa, que es el diario de uno de los regentes que queda en Lisboa cuando se traslada la corte de Braganza a Río de Janeiro en 1808. Bueno, es un personaje muy interesante, Nogueira, que a partir de 1810 forma parte de esa regencia delegada en Lisboa y va escribiendo un diario hasta 1820, que es cuando renuncia al cargo, ¿no? Día por día, de todos los despachos que pasa por esa regencia, de todo lo que allí se discute y se conversa, con notas a pie de página, escritos al calor de los acontecimientos, diciendo cosas terribles de cada uno de los colegas. Entonces, digo, todo esto lo digo porque cuando leí el reciente libro de Juan Carlos Torres, ¿no? Diario de una temporada en el quinto piso, tuve la sensación de todo lo que los historiadores no podemos saber en torno a los procesos de toma de decisiones si no contamos con testimonios de estas características escritas no ex post, sino al calor del propio proceso histórico. Bueno, Nogueira es una especie de Juan Carlos Torres de comienzo del siglo XIX que me dejó este diario para que yo, entre otros documentos, pudiera utilizarlo. Pero bueno, la idea del libro fue surgiendo así, de manera muy experimental, hasta que finalmente, teniendo todo eso, vino la cuestión. La cuestión sacrificial fue fácil una vez que me hice la pregunta ordenadora del libro. Y entonces, si la pregunta ordenadora era la alternativa que ya sabemos fue frustrada, de una alianza entre España y Portugal, bueno, sobre eso yo iba a hacer el trabajo sacrificial de qué entraba y qué dejaba fuera. Bueno, muchas gracias, Marcela. Mariano, ¿querés hacer una pregunta a vos? Sí, sí, bueno, primero que nada perdón, ¿me escuchan, verdad? Sí. Bueno, nada, primero Sí, agradecerle sí. a Marcela que viene a esta actividad, la verdad es que nos encanta tenerla acá, es muy divertido, digo, la verdad que está muy bueno. Yo la pasé muy bien leyendo el libro. Y yo te quería preguntar, Marcela, un par de cosas en torno a la estructura. Es decir, porque vos, o sea, yo estaba viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy viendo acá el índice, bueno, el libro viene en 3 partes. Cada parte es una pregunta, es decir, imposturas, traición o acuerdo secreto, la reconquista imposible, bueno, con todo el peso de la palabra reconquista, pero bueno, no importa. Y aparece 6 veces cada una de estas partes, ¿no? Después se divide en capítulos y cada uno de estos capítulos en otros subcapítulos. Bueno, y dice hipótesis varias veces, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar un poco cómo fue escribir sobre el simulacro. Es decir, es como que todo el tiempo digo, es muy interesante porque llega un momento que uno empieza a vivir esa confusión. Es decir, porque uno no sabe lo que está pasando, sino que todo el tiempo uno dice, bueno, acá hay un atraso de las noticias, tal actor en realidad no sabía muy bien lo que estaba pasando. A este le llega un rumor y le llegan las noticias mal. Después las historiografías nacionales mitristas van a decir que eran todos revolucionarios, pero en realidad no era tan así, o lo eran hasta determinado punto. Algunos actores querían una monarquía constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pareció como muy desafiante desde el punto de vista de la escritura, es decir, una escritura historiográfica hecha, sin embargo, a partir de la figura de la conjetura. Es decir,
o del simulacro, o como decís vos, la intriga que después es impostura, como decís vos, citando a Maquiavelo, ¿no? Entonces, digo, me parecía súper interesante ese gesto que tiene que ver además con la elección de este presente, que entiendo yo que es para evitar el teleologismo, es decir, esto había pasado porque había una historia, porque después hay un telos hacia el cual se dirige toda la acción. Entonces, en ese sentido, me pareció muy interesante la escritura en presente. Y vos en un momento, y esto ya te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el archivo, pero el archivo de tu propia escritura, que es una pregunta más bien de crítica genética, vos en la introducción hablás de, bueno, una computadora llena de versiones tuyas, ¿no? Entonces, acá el objeto digamos, en todo caso, a mirar es tu propia escritura. Entonces yo te quería preguntar, teniendo en cuenta todo esto que vengo diciendo, ¿cómo fue que vos decidiste, digamos, este presente? Es decir, utilizar este presente como para, digamos, este presente, ¿no? Histórico, justo el famoso presente histórico, ¿no? Como para decir esto, pero que es inhabitual, digamos, en realidad, en la escritura historiográfica. Y por un lado preguntarte eso, y por otro lado preguntarte, bueno, ¿qué hay en ese archivo de versiones previas? Empiezo por la última, porque eso va a dar la pauta del experimento de escritura. En la carpeta que dice libro restauración se subdivide en más de 10 carpetas que dice versión 1, versión 2, versión 3. Dentro de cada versión dice versión vieja, versión nueva, y no les sigo contando porque van a pensar que estoy demente. Pero bueno, ¿por qué? Porque cuando decidí que acá había un libro, el desafío era, por supuesto, esto no es una historia diplomática, era hacer un libro de historia política que dialoga con la diplomacia, es decir, es una historia política en donde cuesta muchísimo escindir el campo de la política, de la diplomacia y de la guerra en este periodo, pero que si el punto central era meterme metodológica y hermenéuticamente en analizar los procesos de toma de decisiones, no podía sino hacer un libro que marcara las indeterminaciones a las que los actores se someten al momento de tomar una decisión, sobre todo de decisiones que involucran a poblaciones enteras, ¿no? Y que a su vez son tomas de decisiones en las que la interdependencia de ese mundo transatlántico va marcando, ¿no? En gran parte las contingencias y al mismo tiempo actores que en el marco de esas contingencias y de esas indeterminaciones proceden de culturas políticas completamente distintas. Entonces, bueno, no quería reproducir una historia diplomática. Y cómo entonces la pregunta era transmitir al lector, a un lector que yo no quería fueran solo los súper especialistas en historia de las revoluciones o de las contrarrevoluciones, sino un libro que pudiera despertar un interés, bueno, en un público mayor a quien le estimule leer historia. Entonces, bueno, digo, ahí la idea de la indeterminación y de escribir el tiempo presente fue emergiendo, dándome cuenta que para mí me resultaba muy difícil, es decir, jugar a la ficción, cumplirla y sostenerla del cómo sí. Es decir, la ficción de método consiste en suspender voluntariamente los desenlaces, un como si yo no conociera los resultados, interrumpiendo a veces con mi voz de historiadora para llamar la atención al lector sobre los debates que esa trama que estoy narrando ha suscitado en la historiografía, pero sin aplicar nunca el flash forward, es decir, sin adelantarme nunca a los resultados. Con Lila Caimari, Judith Faberman y Ana Clarisa Agüero tenemos hace unos años una suerte de encuentro todos los febreros que llamamos nuestro retiro de escribidoras. Bueno, durante 3 febreros yo discutí versiones del libro con ellas, hasta que en este último febrero me dieron el ultimátum para decir, ya está, esta versión es la que tenés que entregar. O sea que hubo allí, digamos, un experimento de escritura que yo
definiría en 3 fases sucesivas. La primera decisión fue darle protagonismo al género narrativo. Es decir, estas tramas tienen historias tan demenciales que no podía privarme de, digamos, de transmitirlas a través del género narrativo. Darle voz a los actores, describir mínimamente los ambientes en los que esos actores toman las decisiones. La segunda definición en términos del experimento de escritura fue justamente narrarlo en tiempo presente, ¿no? Jugar con esta ficción de método. Y la última y tercera decisión fue hacer explícita la metáfora del juego. Esta fue la que más me costó hacer explícita. En gran parte, bueno, porque si bien es, digamos, la sofisticada teoría de los juegos que no tiene nada que ver con mi libro, es muy habitual en los politólogos, pero sobre todo en los que se dedican también a relaciones internacionales, sí me pareció importante jugar con esa metáfora y con los equipos, ¿no? Revolucionarios y contrarrevolucionarios, aún con toda la sobresimplificación que esto trae consigo, porque también me permitía ordenar esos múltiples escenarios y esas múltiples jugadas en un juego cuya característica es precisamente no tener reglas claras y que las reglas vayan permanentemente reconfigurándose y no tener un árbitro, ¿no? No tener un árbitro reconocido por todos. Entonces, fue fascinante el experimento de escritura. Es decir, me divertí mucho jugando con las distintas versiones, sacrificando, incorporando cosas y bueno, quedaron miles de cosas afuera. Entre ellas, ya que estamos en este encuentro de Demestre, te digo, hubiese sido sumamente interesante, entre tantos otros personajes que fueron diplomáticos, bueno, el momento diplomático de Demestre, digo, su correspondencia diplomática de esos 15 años que pasa en Rusia y cuya relación con el zar Alejandro no era un detalle, está muy a España durante la ocupación napoleónica. Entre otras cosas, porque de eso también dependía, ¿no? La campaña de Napoleón a Rusia, de la cual también Demestre deja testimonios maravillosos. Pero también, digo, ¿cuál es la perspectiva? Esto es muy interesante. ¿Cuál es la mirada del Saboyán, el rey de Cerdeña, en Rusia respecto no solo de lo que está ocurriendo en España, sino muy oblicuamente de cómo está mirando América? Porque esto también me interesaba, es ver cómo el concierto contrarrevolucionario restaurador europeo se ve completamente sacudido por las revoluciones hispanoamericanas, porque si bien creen haber logrado borrar del mundo la memoria de la Revolución Francesa, bueno, atrás del Atlántico hay algo que los preocupa mucho. Y allí también me parece interesante ver, ¿no? la idea de Demestre de esa santa alianza, ¿no? Dice, va a ser el hazme reír. Por acá tengo la cita. Dice, son expresiones sacadas de los símbolos de la liturgia y de los místicos y transportadas a la diplomacia no dejarán de hacer reír a toda Europa. Y tenía razón, digo, la diplomacia británica se ríe de la Santa Alianza y hace, con la ironía inglesa, comentarios tremendos sobre la Santa Alianza, pero al mismo tiempo también se interesa por el famoso negocio de Italia que yo relato en el libro, ¿no? De cuando nuestros plenipotenciarios criollos intentan negociar, ¿no? La coronación del hermano menor que estaba exiliado en Roma junto con Carlos IV en América, el hermano menor de Fernando VII, y ahí, digamos, la posición de Demestre es, cuidado con esto, ahí estamos, acá estoy con Fernando, ¿no? Esto es un peligro para la monarquía española. En fin, entre las cosas que están afuera, y yo no me ocupé de Demestre, pero sin duda podría ser un personaje sumamente interesante para ver, bueno, con qué miradas los contrarrevolucionarios en sus distintas variantes y versiones están mirando a América. Por eso el efecto restaurador, insisto, no es solo cómo, que es lo más clásico, cómo el clima legitimista europeo incide en la evolución de la guerra americana y en las ideas restauradoras americanas, sino, bueno, cómo
la revolución y sobre todo la posibilidad de la república incide en ese nuevo concierto de Viena. No sé si respondí, Mariano. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y yo, antes de, por ahí Boris, vos querías hacer otra pregunta, pero una pregunta una simple pregunta, como esto yendo, para no perder el hilo de tu estilo narrativo, y después dejo de hacer preguntas, pero ¿qué hacer con la ironía, no? Porque hay partes, por ejemplo, cuando vos contás la muerte del personaje Salazar, si mal no me equivoco, página 70 Sí. 74, que vos decís, Salazar envía estos informes mientras su salud se deteriora. El clima tropical no es propicio para aliviar sus males. El 6 de marzo fallece en la casa del encargado de negocios de España, quien informa a su gobierno al día siguiente. Citas vos, y yo te cito. No habiendo sido posible a los médicos el curarle una apostema que tenía en el pecho, siéndole muy perjudiciales los insoportables calores de este pésimo clima, ayer noche reventó y al momento expiró. El consuelo de Villalba es que pese a los médicos, fin de cita, ¿no? El consuelo de Villalba es que pese a los médicos, a que los médicos no esperaron una muerte tan pronta, en las últimas horas se confesó, se le sacramentó, recibió la extrema unción y aún hizo testamento. Digo, claramente como una construcción irónica, digamos, en el modo en que vos tratás esa fuente, y me parecía como interesante, digamos, como que todo el tiempo parecen haber historias, está sugiriendo como historias narrativas, digo, y es bastante irónico, ¿no? Esta parte. Acá se nota, viste, como que hay como una tensión hacia la ironía, como que vos la estarías como medio reprimiendo, ¿no? Y eso me parecía como muy, muy divertido. Es decir, en realidad es como una especie de indirecto Sí, libre, ¿no? porque digo, en estas historias demenciales que narro en el libro, el recurso de la ironía, digamos, también hay una autocensura. Entonces hay como una operación indirecta y colocar la ironía a través de la voz del propio actor que me da esa fuente, ¿no? Lo mismo hago con Carlota Joaquina, lo mismo hago con Fernando VII, con Artigas, con Pueyrredón, con Otorgués, digamos. Hay fuentes que me permiten desplazar mi voz y desplazar mi ironía, ¿no?, hacia la voz de los propios actores. Con eso también intenté jugar, porque si no es un recurso fácil el de la ironía. Sobre todo porque nos puede hacer caer en un anacronismo, lo voy a decir de manera brutal, en un anacronismo berreta. Entonces, ¿cómo evitar el anacronismo de la ironía para historias que hoy nos parecen totalmente ajenas? Cuando uno trabaja a los contrarrevolucionarios y a los monárquicos en la cultura republicana de nuestros países, bueno, ya el tema en sí es como extravagante, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué sutileza poder manejarme en ese campo tan complicado, ¿no? De manera que sí, hay fuentes que realmente te facilitan la ironía. Esta era una de ellas. Boris, yo. Ni hablar que lo mismo que pasaba con Mestre, o sea, muchas de estas fuentes se dan en el cruce entre una protoprofesión, podría decirse, de diplomático y una cultura aristocrática donde hay toda un preciosismo, digamos, del lenguaje que en algunas de estas cartas trasunta y que a mí me pasaba, como decía Mariano, que las leía y me sonreía un poco. Quizás, digamos, con algunas de las burlas que hay que son bastante crueles y un cinismo que es muy ácido. Refiriéndonos, digamos, o siguiendo en la clave de los textos, digamos, tu libro no tiene el problema de muchos libros de historia, que es que están pensados para otros historiadores, sino que lograste ese cometido de que se pueda leer muy bien. Pero claramente hay referencias explícitas, y me pareció a mí algunas implícitas, a otros trabajos. Está, bueno, la deuda que comentás con la frase de Alperín, de diplomatizar la revolución. De hecho, cerrás con una suerte de arqueología de dónde habría venido esa frase de Tulio. Y bueno, las polémicas que tenés con las distintas historiografías nacionales, donde
sinceramente no te guardas nada, sino que sos bastante incisiva. Ahora, había otras dos corrientes, digamos, que para mí estaban sobrevolando, un poco encontré en el aparato erudito, pero te quería hacer la pregunta a vos, es primero respecto de las historias o de la historiografía transnacional, que no es algo tan nuevo como se piensa, pero que desde hace unos cuantos años está medio en auge, y esto por la idea del corredor luso hispano-criollo, pero también por este juego de reflejos entre una latitud y la otra. Y también esto que, continuando con ese juego de palabras que haces vos, esto que se podría denominar historia política de la diplomacia e historia diplomática de la política. Pienso en libros como Los Sonámbulos de Christopher Clark o los de Margaret Macmillan, 1919. Así que te quería preguntar si capaz alguna de estas corrientes te había servido de inspiración o de modelo. En realidad, en efecto, yo en una nota a pie de página digo que sin duda todos los nuevos o no tan nuevos enfoques de historias globales, transnacionales, conectadas, cruzadas, me nutrieron para poder pensar algunas cuestiones del libro, pero en realidad, digo, no fue mi intención hacer y por eso me cuidé mucho de no decir en ningún momento esto es una historia global o esto es una historia transnacional o se propone como, ¿no?, una suerte de manifiesto que se monta sobre la ola. Porque ninguna historia que trabaje sobre la diplomacia no puede sino ser transnacional, cruzada, conectada y global. Entonces, me parece tan obvio que siempre recuerdo, me gusta citar una frase de Hernán Otero cuando escribieron un dossier justamente sobre las historias globales y transnacionales y cruzadas, que él haciendo historia demográfica, bueno, no corramos el riesgo de descubrir que hablamos en prosa. Cualquiera que hace historia demográfica no puede sino hacer una historia conectada, transnacional. Entonces, bueno, también me cuidé de no querer convertir al libro en una apuesta de enfoque metodológico que no se propuso en sí misma, es decir, que a esa apuesta como libro llegué por las vías, como les conté, primero de las fuentes, de tener curiosidad después de una pregunta, y bueno, y esa pregunta sí o sí me pone en el marco de una historia transnacional, conectada, y un largo etcétera, o sea que no fueron en todo caso fuentes inspiradoras, sino más bien una reafirmación de cómo trabajar con estos enfoques, y en efecto, cómo una historia transnacional y al mismo tiempo conectada puede iluminarte aspectos de los escenarios locales que si solo estás encerrado en ese escenario local, bueno, es imposible que puedas verlos. Y tampoco quise hacer, ¿no?, una vez más un manifiesto sobre la crisis de los modelos estatalistas y del modelo del Estado-Nación. Sí, está dicho en términos de las narrativas que en gran parte han creado, digamos, ciertas interpretaciones muy cristalizadas. Pero si vos me preguntás, bueno, ¿cuál fue mi apuesta? Bueno, Mariano mencionaba las 3 partes del libro que se inician con preguntas. Bueno, mi apuesta fue desnaturalizar las imposturas. Y mi apuesta fue desnaturalizar la idea de traición para trabajar la noción de escándalo. Es decir, no dar por sentado que el escándalo historiográficamente no nos dice nada. Cuando los acontecimientos generan mucho escándalo, y ese escándalo se extiende a nivel internacional, a las cortes europeas, a la prensa periódica europea, es porque algo nos está diciendo, ¿no?, en relación a los matrimonios dinásticos de estas princesas. Y lo mismo, trabajar repreguntarnos por la hipótesis de la complicidad, desnaturalizar la idea de la complicidad del gobierno despótico de Buenos Aires, que apoyó desde el inicio la invasión portuguesa en la banda oriental. Digo, bueno, en todo caso, si uno mira los procesos de toma de decisiones día por día, uno se encuentra con un proceso larguísimo de intento de negociación que fracasa, y ahí la complicidad me parece que entra más como punto de llegada que como punto de partida.
cual cambia rotundamente el modo en que estamos mirando las tramas institucionales a partir de las cuales se construyen los liderazgos y se construyen los capitales políticos para la toma de decisiones que, insisto, involucran a poblaciones enteras, ¿no? Y marcan los rumbos de esas sociedades en el plano de la guerra, de la política y la diplomacia. Entonces, entiendo perfectamente, digamos, que la historia transnacional fue más algo que con lo que te terminaste topando en base a las fuentes que una premisa o un punto de partida. Y ahora, volviendo sobre algo que estabas hablando con Mariano y que para mí funciona muy bien en el texto, pero que me dejó una pregunta picando, es el tema, digamos, de la metáfora del juego. Primero una pregunta que es casi digamos, delicadeza, que es, digamos, el juego que vos planteás en términos metafóricos se aproxima mucho más a un juego de mesa, o esa es la impresión que me dio a mí, que a un juego de deporte. Digamos, un juego de mesa, no solamente por la cuestión de los tiempos, ¿no? Donde por momentos se acelera, por momentos no, parece que hay casi turnos, y después por la cuestión de la habilidad de los equipos y por lo poco claros que son, ¿no? Por momentos, vulgar lo que voy a decir, me hacía acordar a un TED, ¿no? Donde todos tienen ahí el objetivo, nadie sabe bien cuál es el objetivo, pero bueno, es un TED con la complicación de que a veces ni siquiera los propios autores tienen muy en claro cuáles son sus objetivos, o bien cuál sería verdaderamente el objetivo que opera para sus propios intereses. Independientemente de esa delicadeza, hay algo que vos tratás en las conclusiones y que volviste a comentar ahora, que es la cuestión de las reglas. Porque leyendo uno digamos, queda en claro que las reglas se van sustituyendo, que van cambiando, que son opacas, pero, digamos, a veces tenía la tentación de pensar que la única regla que se mantenía operando era la realpolitik, que después, digamos, o al menos digamos, yo mismo dudaba de esa idea, ¿no? De pensar que es todo realpolitik. Pero no sé, digamos, qué opinión te merece a vos esta idea. Sí, no, es decir, la realpolitik, sin duda, la pongo en primer plano para matizar justamente la idea de que cuáles son los incentivos en ese juego para que los distintos miembros de los equipos busquen o bien hacer de ese juego un juego colaborativo o bien un juego de confrontación. Entonces, lo que encuentro es, volviendo al tema de esta jornada, ¿no? Que el espíritu contrarrevolucionario, que la idea reaccionaria, digamos, de volver al pasado para poner fin, ¿no?, a las revoluciones, no es precisamente lo que termina preponderando a la hora de incentivar la alianza entre las dos coronas ibéricas. Explicaciones muchísimas de por qué no terminan aliándose, pero ahí también uno empieza a rastrear, bueno, que esa forma de pensar la contrarrevolución, una está mirando al pasado, creando el mito del pasado, ¿no? En el caso de Fernando VII, mientras que la Portugal, que está en su sede carioca, está mirando a la contrarrevolución como una suerte de refundación en tierra americana, que mira mucho más al futuro, en un nuevo etos imperial, que al pasado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, prefieren estos equipos, estos integrantes del equipo contrarrevolución, muchas veces sus incentivos los llevan a aliarse con aquellos sectores a los que supuestamente van a enfrentarse. Y en este punto yo digo, bueno, las reglas van transformándose permanentemente, pero porque las reglas estatuidas en términos de la legitimidad del poder es lo que está en juego, y porque las reglas que regulaban el derecho de gentes a nivel internacional también están en vías de transformación justamente cuando por primera vez se inicia el repertorio de la restauración. Porque quiero decir, el repertorio revolucionario
que no había llegado a su fin, pero que la revolución de 1789 había mostrado en todos sus matices, ¿no? Pasando por el momento jacobino, termidoriano, hasta derivar en el imperio, se abría una ventana nueva para Europa y era qué hacer con estas revoluciones hispanoamericanas, que claramente no eran a la francesa. Entonces, en este punto, pensar en las reglas, y por eso lo retomo al final, es también tratar de mostrar hacia el futuro, que no trabajo en este libro, bueno, cuánto incidieron este proceso de restauración y estas revoluciones hispanoamericanas que finalmente van a ir declarando las independencias en los cambios que se produjeron en el derecho internacional, en el derecho de gentes, que tiene que ver con la política de reconocimiento. Esto es absolutamente inédito, digo, y es frente a eso que las propias potencias europeas comienzan a trabajar, y una forma de evitarlo es precisamente crear monarquías constitucionales que le eviten tener que reconocer no solo nuevos estados o naciones en el concierto internacional, sino que esos estados o naciones sean repúblicas, porque el caso norteamericano se resuelve con un tratado bilateral. Ahora, en el caso hispanoamericano, y en gran parte porque Fernando VII contribuye a que esto quede en suspenso, al no admitir, ¿no? Y sobre todo después de 1824, que ha perdido el imperio, contribuye a que surja dentro del derecho internacional, bueno, algo completamente inédito, y es que otras potencias estén reconociendo a estos nuevos estados y repúblicas que para la Europa, digo, no nos olvidemos que lo que era revolucionario era la monarquía constitucional. De Maistre lo decía muy bien, ¿no? Asediado por el constitucionalismo moderno. Y la república no podía no ser sino pensada de manera radical para los europeos. Entonces, el riesgo era no solo la cuestión revolucionaria, sino la deriva hacia las repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de las reglas son importantes porque además nadie sabe bien de qué guerra están hablando. Es decir, si esto es una guerra civil, si esto es una guerra colonial, si esto es una guerra internacional, digo, yo ahí retomo de Carl Schmitt de manera muy superficial, algo que es simplemente para decir, bueno, mis actores de los juegos de la política no son schmittianos, porque lo que no han logrado definir claramente es lo que precede a la guerra, que es definir al amigo y al enemigo. Ahora, sin duda que su teoría del partisano, digamos, vuelve a España y a 1808. El punto central para pensar ahí qué es la guerra civil o la guerra colonial, que es lo que ha dejado el derecho internacional sin contemplar, en realidad es lo que está en juego acá, entre 1814 y 1820. No nos olvidemos que, no lo trabajo en el libro, que el manifiesto que viene a justificar nuestra declaración de la independencia de 1816 de julio, manifiesto que van a tardar más de 15 meses el Congreso Constituyente en poder acordar en un texto, es un texto que gira en torno a cómo definir esa guerra, porque se sabe que ese texto es un texto que tiene que defenderlos en el derecho de la guerra. Por lo tanto, es un texto absolutamente poco heroico, no nos habla de la semántica de los derechos, no nos habla de los derechos naturales a ser soberanos e independientes, sino que habla de una guerra civil que, por la restauración de Fernando VII y por haber enviado sus ejércitos, nos ha obligado a tener que declarar la independencia para efectivamente convertir esa guerra en una guerra internacional. Entonces, es esto lo que digo, ¿no? Las reglas están en pleno proceso de transformación y los actores en esa indeterminación, bueno, juegan, ¿no? También con estos conceptos que todavía tienen fronteras muy porosas. Digo, para cerrar, y lo digo a lo largo de todo el libro, si hay algo que uno no logra distinguir en este proceso es dónde empieza y dónde terminan los asuntos de política interna y de política externa. Perdón, una cosa ahí, Marcela, vos recién decías tu lectura de Schmitt, que ahí me parece que es muy interesante lo que vos marcás, el rol de la contingencia, es decir, no es que uno primero decide el enemigo y después es. Acá, más o menos, los grupos van siendo y se van reconfigurando.
y los enemigos son múltiples y muchas veces circunstanciales, ¿no? Y eso me parece que está muy bien transmitido por el, digamos, este pulso narrativo lleno de preguntas, digamos, de conjeturas, de hipótesis y de situaciones que aparentan ser un poco ridículas, digo, desde nuestra perspectiva, y que uno no las, digo, que vos las ponés ahí, por ejemplo, todo el tema de las alianzas dinásticas, ¿viste? A través de matrimonios, vos decís, qué locura, claro, para nosotros, decís, bueno, ¿cómo en el medio de una guerra estamos pensando en esto? ¿No? Se congeló Marcela, ¿no? A ver, yo ahora los estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, escuchamos perfecto. Nada, Bien. simplemente eso digo, lo interesante de que incluso para un planteo filosófico, ¿viste? Amigo, enemigo, después cuando lo pasás a la historia, vos decís, bueno, es que la propia entidad del amigo y del enemigo es mucho más fluida de lo que una teoría te podría llegar a decir, con lo cual, vos decías una lectura superficial de Smith, quizás no, quizás en realidad lo estás metiendo en la historia, entonces ahí ya esa descomposición perdón, esa contraposición amigo-enemigo se descompone totalmente por este tornasol, digamos, de posibilidades. Solamente eso. Sí, digamos, el recurso de Schmidt fue para decir, bueno, dejemos bien explícito que el problema de estos actores es que no son schmittianos, digamos. Era también una suerte de ironía. Y en efecto, cuando decidí que la segunda parte del libro iba a estar destinada a esta historia también demencial de los dos matrimonios dinásticos y de todo lo que se teje allí, la teoría de la traición y la cuestión del escándalo, yo recuerdo que cuando una de las primeras versiones en un verano tórrido desde La Pampa, Alejandro Rabinovich me manda a preguntar sobre unos documentos que eran de Otorgués y yo estaba empezando a escribir mi libro y empezamos a intercambiar. Le mando una primera versión donde soslayadamente hablaba de los matrimonios dinásticos. No tenía previsto todavía darle una entidad. Y entonces, bueno, en ese momento conversamos con él, bueno, qué hacer con eso, hasta que después me fui metiendo cada vez más en esa disputa dinástica. Y efectivamente me parece, y con toda la historiografía de género que hay en la historiografía europea sobre las cortes, digamos, y las monarquías, que es una historiografía riquísima, ¿por qué tenía que tener un lugar? Bueno, porque en gran parte ahí quedaba bien al desnudo, como hoy lo que nos parece absolutamente extravagante, que es qué papel puede tener un matrimonio dinástico de dos princesas que están en Río de Janeiro, que viajan a España, es cómo están especulando nuestros actores criollos de lo que ese matrimonio dinástico significa. Es decir, y ese matrimonio dinástico les hace inimaginable lo que sí era imaginable hasta 5 minutos antes, y es que los portugueses, con su apetencia sobre la frontera natural y la amenaza que representaban para la banda oriental, no era justamente ese el momento en que lo iban a ocupar. Es decir, y por eso es el estupor, no solo en Europa, el estupor cuando llegan y empiezan a recibir las noticias de que están avanzando, el director Supremo de Buenos Aires no lo puede creer, empieza a escribir al Congreso de Tucumán para ver qué hace, miles de hipótesis y rumores, consideran que Artigas es cómplice de los portugueses, Artigas está convencido que los porteños son cómplices, en fin, hay una cantidad de noticias cruzadas que nos están mostrando básicamente que esa jugada que podía ser previsible en los años anteriores no lo era en función de esos matrimonios dinásticos, y ni hablar de lo que relato en torno al escándalo que sí genera en Europa, ¿no? Entonces, ahí me pareció que eso merecía tener un lugar en una historia que está intentando reconstruir precisamente esas ramas transatlánticas de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Yo no sé, Boris, si vos que te parece que demos paso, no sé, a las preguntas. Seguramente el público interesado, el público calificado que tenemos, querrá hacer algunas preguntas, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
ahí estaba Miranda y después hay otras personas que no logro distinguir acá, pero si alguien quiere hacer una pregunta, que pregunte, que levante, que hable, digamos. Bueno, yo en el interín, ya que hay algo de silencio radial, quería hacer otra pregunta, digamos, que me había quedado un poco, digamos, en el tintero, que es, digamos, esta cuestión que vos planteás como una novedad, digamos, de esta Europa post-1814/1815, que es la cuestión de la multilateralidad, ¿no? Como, en cierto sentido, digamos, varias interpretaciones plantean, digamos, que el Congreso de Viena supone trascender esa etapa de las políticas bilaterales y el comienzo de un sistema internacional más aceitado en pos de una serie de objetivos que algunos están bastante consensuados entre las grandes potencias y otros no tanto. Y en este punto, digamos, la consulta mía iba a cómo en este juego, digamos, de revolución contra revolución, tanto para España como para Portugal, las coordenadas se vuelven bastante difusas y por momentos incluso engañosas, ya que España parece encontrar a veces muchos más aliados y amigos en América que en el viejo continente, donde parece que las ambiciones de Fernando VII también no calan en el Congreso de Viena, pero lo mismo pasa respecto de Portugal, que tenía una alianza bastante cimentada y de hecho reforzada después de las guerras napoleónicas con Inglaterra, pero donde no son tan bien recibidos, o al menos eso es lo que a mí me había quedado en claro, estas operaciones unilaterales como el avance sobre la banda oriental y este silencio estampa, ¿no?, que tiene la corte de Braganza frente a los reclamos que le llegan de un lado y del otro. Así que, en realidad la pregunta sería eso, ¿hasta qué punto la multilateralidad es, al menos para estos países que no quedan en el rango de grandes potencias, un obstáculo que suma la incertidumbre antes que una oportunidad, como esperaba Fernando, de obtener algún tipo de apoyo o ayuda? Sí, porque, a ver, cuando uno habla, el otro día en una de las presentaciones me preguntaban justamente por el concierto europeo, y es cierto, es un concierto muy desafinado, es decir, y ellos saben que están desafinando, es decir, se saben que esa multilateralidad entre las potencias de primer orden es conflictiva por los intereses en juego, digamos, pues bueno, y ahí el papel de Inglaterra, y sobre todo cuando se conforma la Santa Alianza, por lo tanto, el gran problema es el silencio de radio, ¿no?, de ese Congreso respecto de la cuestión colonial, ¿no? Que es decir, ¿dónde se juega la contrarrevolución a esa altura para España y Portugal? Bueno, en poder evitar que sus dominios coloniales se independicen o, en el caso portugués, que se revolucionen, sobre todo, digamos, cuando están decididos a americanizar su monarquía. Y en este punto, obviamente, no es azaroso que Joao VI, antes de serlo, todavía príncipe regente en 1815, eleve a Brasil a la calidad de reino y abandone desde una decisión de la corona la condición colonial, ¿no? Teniendo claro que redefinir el pacto y colocando a Brasil en condición de igualdad respecto del Reino de Portugal y Algarves, le puede dar la posibilidad de reformar ese pacto para evitar, ¿no?, las revoluciones. Ahora, quedan solas en lo peor que las une, que es el espanto. Es decir, las une a Portugal y a España la humillación que tienen permanentemente en ese concierto de potencia, es decir, son, ¿no?, las potencias menores. Las une al mismo tiempo la vocación por resolver la cuestión colonial, pero al mismo tiempo
son los intereses en juego en América lo que genera la mayor disputa, ¿no? En los territorios fronterizos, sobre todo del Atlántico Sur. Entonces, en ese punto, esa multilateralidad, de alguna manera, conduce a España y a Portugal a resolver sus cuestiones coloniales a través de sus propias reglas, y esto, bueno, de alguna manera es en ese campo de juego la imposibilidad de una alianza con esos intereses, digamos, estratégicos en disputa. Pero allí la jugada de Portugal es muy interesante porque, bueno, porque la elevación, como sabemos, de Brasil a la calidad de reino va a ser soplada al oído por Teherán en el Congreso de Viena al conde de Palmela, ¿no? Y precisamente teniendo claro que, bueno, que Brasil no puede seguir alojando una corona y tener la condición colonial. Lo cual, obviamente, ese concierto europeo es consciente de la humillación que los portugueses abandonados en la franjita atlántica en la que han quedado, van a poner el grito en el cielo. Y esto es lo que a mí ese diario de Nogueira me muestra de manera extraordinaria. Es decir, cómo experimentan esos 4 o 5 regentes que están allí abandonados, justamente sin poder tomar decisiones, ¿no? Y con una suerte de protectorado británico sobre sus cabezas, ¿no? Y Beresford, el que estuvo aquí en las invasiones inglesas, era el encargado. Las notas a pie de página de las cosas que dice de Beresford Nogueira son formidables. Pero mientras tanto, Portugal ha puesto un Atlántico en el medio y ahí es muy interesante ver la independencia que gana Portugal respecto de su protector hasta hace 10 minutos, que es Inglaterra. Una cosa es la Portugal europea y otra cosa es la Portugal carioca. El tono de ciertos despachos de los ministros de Relaciones Exteriores portugueses en Brasil, a los embajadores y al gobierno británico, muestra, digamos, un cambio político y diplomático enorme. Entonces, bueno, en ese contexto, tal como vos decís, ese concierto desafinado europeo mira, digamos, lo que está ocurriendo en América y bueno, ahí tenemos a una Rusia dispuesta a intervenir a favor de España para recuperar América y tenemos una Portugal que con un nuevo casamiento dinástico intenta minimizar los efectos del escándalo de haber dejado esas 2 pobres princesas con sus ajuares abandonadas a su suerte en España, que es el casamiento de Leopoldina de Habsburgo, ¿no? El viaje de Leopoldina, las condiciones en que hace el viaje Leopoldina son obviamente muy distintas a las que realizó Carlota Joaquina o a los que tuvieron a sus ahora cuñadas como protagonistas, ¿no? Perdón que estoy con complicaciones felinas, pero bueno, No, estos seres son yo soy gatuna, los verdaderos todavía no ha aparecido ninguno de los míos, cosa rara. El mío siempre en algún momento tiene que mostrarse como rey sol. Hermoso. Sí, sí, es bonito. Bastante malo, pero bonito. No, digamos, siguiendo con esto que te había preguntado antes, digamos, es notorio, digamos, cómo lo que uno quizás a priori o en el papel podría considerar fortaleza militar o diplomática, en este mapa, con estas distancias, se termina diluyendo, digamos, este poderío del imperio zarista. Al menos por lo que recuerdo del libro, se reduce a una flota de barcos de pino que le prestaría a Fernando VII y que durarían cuando mucho un año, si no, bueno, se van a hundir en medio del Atlántico, y como Portugal, que aparecería como una potencia de segundo, si se quiere, de tercer orden, que tuvo que escaparse de Napoleón en lugar de derrotarlo, por el contrario, digamos, en el contexto de la Cuenca del Plata o de este corredor luso-hispano-criollo, al menos respecto de su potencial bélico, es casi una superpotencia. Quizás no lo es tanto porque tiene que estar constantemente, o al menos eso me pareció ver a mí, prestándole atención a las reacciones que puede llegar a ver en Europa. Pero con los recursos que tiene a su disposición, es como que Rusia es
poder sumamente lejano, mientras que son ellos los que no pueden, por supuesto, disponer a su antojo, pero sí pueden, digamos, dar golpes de mano en el tablero que Buenos Aires y Artigas no se pueden permitir. Ni hablar, última cuestión, a la cuestión de los tiempos, digamos, una orden de Río de Janeiro a Montevideo puede llegar 2 veces en lo que puede viajar la misma orden desde Madrid hasta cualquier punto de América del Sur. Ni hablar. Pero ahí en relación a lo que decís, Matías, es muy interesante también evaluar la perspectiva que tiene el propio directorio en Buenos Aires y sobre todo, más que el directorio, el Congreso de Tucumán, cuando apuesta a una monarquía constitucional bragantina en América. ¿Para qué? Para garantizar la independencia. Frente al etos republicano y federal, empiezan a armar como una suerte de etos americanista. ¿Por qué? Bueno, porque la Portugal americana está demostrando cómo uno puede oponerse en un bloque a la vieja Europa. Es decir, ahí aparece el discurso de la vieja Europa, ¿no? De esas monarquías legitimistas y sobre todo España como enemiga, pudiendo armar un bloque con la monarquía portuguesa, que es algo distinto. ¿Por qué? Bueno, porque ahora han decidido quedarse en tierra americana. Entonces también es importante mirar cómo se va construyendo, ¿no? Una narrativa en gran parte justificatoria de por qué aliarse con Portugal los revolucionarios, bueno, entre otras cosas para evitar la alianza entre España y Portugal. Es decir, hay una cantidad de matices ahí en ese tablero de juego, que bueno, que fueron los que traté de ir siguiendo en esta trama, ¿no? Perdón, Mariano, no sé si tenés otra pregunta, si había una del no, público. yo ahora la quería aprovechar acá a Marcela y ahora hay una pregunta de Miranda que me pasó por el chat, que ahora la voy a decir. Pero antes yo quería decir que a mí me había quedado por ahí lo que te voy a decir es un poco raro desde una perspectiva histórica, pero desde una perspectiva literaria, me había quedado un poco como una sensación de cierta melancolía, es decir, por todos esos proyectos fallidos, que es que es una sensación que muchas veces uno tiene cuando lee muchas de estas fuentes, contrarrevolucionarias, ¿no? O que intentan hacer una contrarrevolución, o que están pensando en el futuro en términos del pasado. Bueno, todas esas variaciones, pero siempre hay como, me parece, termina viendo como una mirada melancólica, que no es producto de los actores, sino que la melancolía surge de la confrontación entre los proyectos de esos actores, si vos querés, y nosotros que finalmente sabemos que perdieron, ¿no? Entonces, digo, me parecía Sí. como muy En interesante. realidad, el final, ¿no? El final del juego, cuando yo me hago la pregunta, bueno, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron? Bueno, todos perdieron. Es decir, de esos actores que yo tomé, por distintas razones, todos perdieron. Y en esa pérdida, efectivamente, hay una mirada, si uno piensa en el retiro y en el fin de la carrera política de Artigas, y en ese retiro, 30 años en Paraguay, hasta morir en 1850, no puede sino transmitir una mirada melancólica. Cuando uno ve lo que ocurre con la crisis de 1820, ¿no? Y el retiro de muchos, bueno, allí hay, digamos, y ni hablar del derrumbe de los imperios, ¿no? Solo el cinismo de Fernando VII y la negación de Fernando VII a que se ha desmoronado el imperio es lo que lo va a llevar hasta su muerte a no caer en la melancolía. Ojalá hubiese sido melancólico Fernando VII. Es decir, está elucubrando permanentemente empresas de reconquista sobre las cuales además lo nutren y lo alimentan los contrarrevolucionarios que han quedado, sí, con una melancolía espantosa en América, porque han quedado abandonados a su suerte. Es decir, los que han quedado después de 1820, y ni hablar de 1824, aquí, bueno, están intentando recrear un mundo que ya se terminó. Bueno, nosotros los historiadores sabemos que ya se terminó. Ellos siguen alimentando esperanza y le siguen alimentando esperanzas a Fernando VII para poder reconstruir ese mundo que se fue. En cambio, João VI comprende rápidamente, digo, que
que su intención, que su propósito de americanizar la monarquía ha finiquitado con la revolución liberal de 1820 en Portugal, regresa, acepta la Constitución, a regañadientes, pero lo hace, y la que no lo hace, por supuesto, es Carlota Joaquina de Borbón, pero digo, allí se inicia otra historia, y es muy interesante ver algunos otros personajes que en lugar de caer en la melancolía, obviamente se reconvierten. Y uno de ellos es el conde de Palmela, que para mí es un personaje magnífico porque digamos, es un avesado diplomático muy joven, que primero ha estado como diplomático en España, después pasa a ser el plenipotenciario en Viena y en Inglaterra, pero digamos, ¿cómo él va transitando de defender las políticas contrarrevolucionarias a comprender después de 1820 o a metabolizar después de lo que Mauricio Isabel ha llamado la internacional liberal, ¿no? De los 20, ¿no? Con las revoluciones liberales mediterráneas, comienza a metabolizarse en un liberal moderado, ¿no? Hemos estado hablando en estas reuniones sobre las adjetivaciones de, bueno, reaccionarios moderados, liberales conservadores, bueno, podríamos catalogarlo de liberal moderado y va a ser un personaje muy importante para la monarquía constitucional portuguesa y sobre todo para esa monarquía constitucional en los años 30 después de las feroces disputas entre Pedro I de Brasil y su hermano Miguel, que era el absolutista, ¿no? Entonces, allí tenemos a un contrarrevolucionario que se convierte en un funcionario de Estado como liberal moderado, y tenemos a una España que, muerto Fernando VII, cae en las guerras carlistas, y allí es cuando vuelvo a de Mestre, allí es cuando penetra de Mestre, ¿no? Sobre todo con el carlismo. Pero bueno, sí, no es una melancolía de la izquierda al atraverso lo que tienen estos actores, sino una melancolía de derecha, digamos, de estos que estoy hablando ahora. Claro, claro, la melancolía es más digamos, si querés, un efecto narrativo de que nosotros sabemos el final. Exacto. Totalmente. Perdón, había una pregunta acá de Miranda que yo la puse en el chat, que la voy a leer, que dice algo así, que dice, me gustaría primero felicitarlos, luego preguntarle a Marcela cómo interactúan las disputas dinásticas, las intrigas y el ultramontanismo, puesto que este último estamos acostumbrados a pensarlo en clave más bien dogmática, pero a la vez también existe toda una tradición de diplomacia papal. Pregunta Miranda Lida, que escuchas del Facebook. Bueno, uno de los ejemplos es esto que te decía del carlismo, ¿no? Porque allí, a ver, allí sí ya hay un repertorio restaurador, digamos, han pasado 15 años de la primera restauración, donde, por lo tanto, ese conjunto de ideas con sus distintas variantes ha ido cristalizando de diversas maneras, y por lo tanto, es a partir de allí donde uno puede decir, bueno, ahí hay una mayor integración entre las producciones de los letrados o de los que están pensando en términos más teóricos el problema, y de quienes están en el terreno de la acción política y de la acción diplomática. En este primer momento, Miranda, por supuesto que allí hay también las distintas variantes bajo las cuales pensar el pensamiento ultramontano, y España, digamos, lo ha venido cultivando desde 1808 y en toda la prensa contrarrevolucionaria, pero yo diría que una vez pasado esta primera restauración y sobre todo el revival de las revoluciones liberales europeas, es allí donde me parece que se asienta aún más, ¿no? El entrelazamiento entre las variantes del pensamiento ultramontano y la propia acción política y diplomática. No sé si vos estás de acuerdo, Miranda, pero un poco es lo que estoy mirando yo sin dedicarme a trabajar el pensamiento ultramontano. De esto se ocupan ustedes, digamos. Yo estoy mirándolo más desde la Realpolitik y estas acciones, ¿no? en el propio terreno.
Bueno, esperemos ahora que Miranda quizá conteste desde el chat, porque porque aparentemente se cayó del Teams, pero está en Facebook. Son problemas que Está en Facebook. nuestros contrarrevolucionarios no hubieran tenido. Exacto. Boris, vos querías preguntar, ¿qué querés? Sí, sí, yo tengo una lista bastante larga de preguntas, así que podría quedarme un rato. Un punto, digamos, que me pareció muy interesante que mencionás en la introducción y que desarrollás muy bien a lo largo del texto es la cuestión de los repertorios, ¿no? Cómo van variando de acuerdo a los equipos, de acuerdo a los actores y de acuerdo a los niveles. Y cómo, digamos, contra, digamos, lo que uno podría esperar, digamos, la tradición diplomática de ciertas monarquías, en este contexto incierto, no es lo que termina jugándoles más a favor a esas monarquías entendidas colectivamente con sus intereses, pero tampoco a los delegados de esos reinos. No recuerdo si es Otorgués el que pasa un muy mal rato en Río de Janeiro viendo cómo Carlota Joaquina aborta prácticamente todas sus iniciativas, si no era algún otro de los embajadores. Mientras que, por el contrario, Manuel José García puede pasar una larga temporada, no sé si decir conspirando, porque el término suena un poco fuerte, pero lucubrando, tejiendo, armando, medio a espaldas de todo el mundo. Digamos, como una suerte de espacio que se va formando a partir, como decís vos, de las habilidades individuales, pero también de un montón de cuestiones supraindividuales que terminan creando estas dimensiones, ¿no? Una donde Manuel José García, en la misma ciudad, digamos, puede, si se quiere, jugar a hacedor de reyes, casi literalmente, mientras que Otorgués, no recuerdo exactamente si era él, ve con bastante recelo cómo Carlota Joaquina lo va marginando de todos lados. En realidad no es Otorgués no está en Río de Janeiro, sino sus delegados, que son muy bien recibidos por Carlota Joaquina. Los que miran con mucho recelo, son recibidos, los está ayudando económicamente y con recursos a los artistas. No, los que miran con recelo que Carlota no los recibe son Rivadavia y Belgrano. Es decir, Rivadavia y Belgrano se sienten absolutamente humillados en su condición porque no los recibe nadie de la corte de Braganza y dicen cosas furibundas de la Carlota, pero porque justamente se ha convertido, dice, en la líder del partido contrarrevolucionario españolista para oponerse a Buenos Aires y temo, dicen en sus reportes, los anarquistas orientales, o sea, dicen las peores cosas de sus vecinos. Y claro, llega Manuel José García. ¿Por qué Manuel José García logra tener lo que no lograron tener Belgrano y Rivadavia? Bueno, sin duda porque tiene una personalidad temeraria, como trato de mostrar en el libro, a prueba de todo, pero básicamente porque tiene ya fluidas las redes que su padre, como redes, y por lo tanto, cierto capital relacional, gracias a su padre, que es lo que le permite avanzar de la lo han sido sus colegas enviados 3 meses antes por el mismo gobierno, ¿no? Desde Buenos Aires. Pero ahí sí había de Manuel José García para tratar de entender esto, pero bueno, la tiranía me llevó finalmente a despojar también este comentario, digamos, pero bueno, que también hay toda una correspondencia con los Sanchorena, o sea, ahí hay toda una conexión que viene por parte, ¿no? De
es una figura que se está mereciendo ya su propia biografía, ¿no? Como estas colecciones nuevas que han empezado a salir, que capaz la idea para un futuro libro. Bueno, no sé si Mariano tiene alguna duda más. No, yo tengo varias preguntas. Primero, me encantó esto, más allá de la cuestión histórica, que ustedes son los profesionales. Yo hablo desde, digamos, yo hablo desde lo mío, que son las letras, y me interesa mucho cómo todo el tiempo se van sugiriendo como tramas, ¿viste? En el texto, que tiene que ver con que uno se da hay como una especie de poética, ¿viste? De la punta del iceberg, a la Hemingway, ¿viste? Donde vos te das cuenta que hubo como que sacaste, cortaste, 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 y que quedan un montón de líneas que me parecen son muy sugerentes y son casi pintorescas. Es decir, uno todo el tiempo está pensando, uno piensa, bueno, de acá van a salir los amores de Carlota, ¿viste? En una novela, así como con tapas en relieve que se venden en los kioscos. Los amores de Carlota me parece como un título así como para novela de las 3 de la tarde. Pero esto me parece que tiene que ver con un efecto así de haber logrado como transmitir, pasar del archivo después a esa instancia de escritura. Esa escritura, digamos, tan controlada, ¿no? Finalmente, digamos, porque no escribís como Alperín, digo, sino que es como, claro, acá Boris se ríe, pero claro, pero digo, hay una escritura así como súper, como controlada y en presente. Entonces, eso es como curioso el efecto de que por un lado lográs sugerir una complejidad, pero a la vez es una estructura, digamos, es una estructura como bastante canónica la que has armado, donde vos pones 3 partes y adelante de cada parte pones una hoja sin título donde se describen meros acontecimientos. Y parecería que, bueno, el acontecimiento de partida es ¿no? Lo que pones en esa hoja sin título. Y después viene todo el cúmulo de interpretaciones y de juegos de los actores sobre ese acontecimiento que es indubitable, con lo cual la única parte indubitable en realidad son 6 páginas del libro. Es decir, si vos querés, ¿no? Son esos acontecimientos y después todo lo que hacen los actores, que es como muy difícil. Pero me parece interesante cómo lograste resolver ese problema, es decir, entre lo que se sabe y lo que no se sabe, a partir de una estructura narrativa económica, es decir, y que se sigue bien, ¿no? Y que se sigue bien. Me parece que ahí me parece que ahí la tripartición, digamos, y después la sucesiva división en capítulos, me parece que fue una decisión súper acertada, ¿no? Digo, que permite como una lectura así muy rápida. Sí, pero ahí vos apuntaste a algo que es, a ver, que en este libro justamente no trato de resolver nada, ningún enigma, ¿no? Sino que lo que trato de mostrar es que los actores, es decir, la indeterminación, los actores no saben y los historiadores tampoco sabemos. Es decir, mostrar ese grado de indeterminación en el caso de los actores que van tomando decisiones con cierta información fragmentaria, con incentivos, pero que básicamente son conscientes de un no saber, ¿no? Y lanzados a la toma de decisiones, bueno, respetar ese no saber. Bueno, nosotros los historiadores reconstruimos, reponemos, interpretamos, sabemos el final, entonces jugar a que no sabía el final, jugar a restituir esa indeterminación, o sea, a restituir, los actores no saben. El título inicial, y si ese hubiese, la bajada inicial del libro, el subtítulo, y entonces ustedes no me hubiesen invitado a esta presentación, no eran las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución, eran las independencias hispanoamericanas en suspenso. Bueno, los editores me lo vetaron, me dijeron que era críptico, tenían razón, pero fíjate, es una coedición con España. Entonces, la discusión del título fue maravillosa, sobre todo la bajada. Porque, bueno, finalmente coincidimos en que los juegos de la política me gustaba a mí, le gustaba a Siglo XXI y le gustaba a la editorial de Prensas de Zaragoza. Pero cuando propusimos que
antes del título, algo que ponía mucho más en primer plano la contrarrevolución, que claro, para nosotros desde Argentina o desde el Cono Sur, la contrarrevolución nos parece un título que está diciendo cosas de las que no sabemos mucho. El editor, que es un gran historiador de la Restauración, por otro lado, que es Pedro Rújula, en Zaragoza dice, no podemos poner acá en Europa un título que lleve la contrarrevolución, porque hay 10.000 títulos sobre la contrarrevolución ya en esta misma colección, y porque a los europeos no nos dice mucho, ¿no? Entonces, jugar también, ¿no? Porque para mí era, bueno, medirme con muchas historiografías y el juego del tipo, yo ahí me dije, bueno, estoy midiendo, no solo con las historiografías europeas, sino con lectores europeos que están hasta la coronilla de leer libros sobre la contrarrevolución y la restauración y un largo etcétera. Así que bueno, nada, eso me resultó costoso en términos de decir, bueno, ¿con qué título quedamos todos conformes? Y me dio también, me mostró un síntoma de, bueno, cómo leemos en la cultura política republicana hispanoamericana, digo, en términos del siglo XIX. ¿Cómo leemos estos procesos y cómo los lee Europa, ¿no? La historiografía europea a la luz de lo que fue su siglo XIX. Bueno, eso. Boris. Y tengo una pregunta más, la última, prometo. Porque vos decís muy bien, ¿no?, que todos los jugadores pierden. Pero hay un jugador que yo no estoy seguro si pierde y tampoco sabría decir si efectivamente juega, pero vos lo mencionas, que es Gaspar Rodríguez de Francia. Personaje que a mí, después de leer a Roa Bastos, medio que me fascina. ¿Cuál es tu opinión? ¿Juega o Exacto. no juega? Bueno, Roa Bastos claramente no, pero el Supremo, esta partida. El Supremo tuvo la gran... a ver, el Supremo me hace... digo, si lo tengo que comparar con el resto de los jugadores, lo compararía con Portugal. Es decir, Portugal juega cuando quiere jugar y juega solo y de manera sorpresiva. Portugal sabe cómo quiere jugar y espera el momento. Mientras que el Supremo sabe por qué no quiere jugar. Es decir, tiene, digamos, yo cité poca correspondencia, pero que me parecía la más emblemática entre Artigas y el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, sobre incluso los silencios, cuando directamente decide no responder a sus cartas, pero tiene clarísimo que en ese juego tiene todas las condiciones para perder y que sostiene y cree, y de hecho parece no haber estado muy equivocado para lo que fue, digamos, el gobierno de Francia, cree que la mejor jugada en ese tablero es no entrar en el juego. Y de hecho, esto es lo que hace, y sus cartas son muy elocuentes en torno a cómo está midiendo ese tablero. Quiero decir, Gaspar Rodríguez de Francia tiene una mirada sobre el tablero bastante más olímpica que la que tiene Artigas, claramente, claramente, del tablero internacional, ¿eh? Y por eso decide no jugar. Al menos esa es mi interpretación, no sé. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. A ver, no, me parece que no. Bueno, acá Miranda decía totalmente de acuerdo, aunque el experto es Ignacio, que era la respuesta a la respuesta de Marcela. Bueno, me parece, no sé, la verdad que nos divertimos mucho. El formato de entrevista está bueno porque te permite así una dinámica. Está bueno, sí. Podemos exprimir al autor, en este caso el Totalmente, autor sí. exprimido No, también. me exigieron un montón, no, estuvo fantástico, chicos. Yo les agradezco, vuelvo a decirlo, infinitamente esta invitación, el haber podido escuchar los paneles anteriores, que bueno, pusieron la vara muy alta y espero no haberlos enterrado en la historia, ¿no? En la realpolitik y en todas estas tramas demenciales, pero bueno,
Muchísimas gracias por esta conversación, realmente. No, a mí me parece fabuloso porque cuando, viste, nosotros, al menos yo, que muchas veces tengo una visión como tan, digamos, más que nada de la literatura o digamos, un poco más, entre muchas comillas, pensando en las ideas. Toda esta cosa que vos reponés de la contingencia es fundamental, si no, viste, se pierde el barro, que no es el barro, es la contingencia que vos mostrás todo el tiempo. Si la discordancia entre acto y creencia, ¿qué es hacia donde me pasa donde tiene que ir una historia? Si no terminás, esto es lo que vos decís de Mitre, ¿no? Que había un proyecto original, entonces, bueno, y que es lo que justamente lo que vos no haces. Entonces, en ese sentido, te agradecemos mucho, al menos yo te agradezco mucho haber repuesto, pensando en un pensador tan dogmático como de Mestre, haber repuesto justamente el momento de la contingencia. La verdad que es muy interesante. Así que por mí, yo estoy... Volveré sobre de Mestre, gracias a ustedes, volveré sobre de Mestre y su correspondencia diplomática a revisar cuál es la mirada, estaría bueno, cuál es la mirada que tiene del mundo hispánico, ¿no? Tan lejano para un saboyano que está en Rusia. Sin embargo, hay pistas ahí y ustedes me han tentado, por ahí me meto en algún Bueno, momento. toda la correspondencia se puede acceder por internet, incluso después yo te voy a, si te interesa, incluso los manuscritos, así que eso está buenísimo. Buenísimo, si me pasás los links. Sí, después yo los paso, yo te los paso. Fantástico. Así que, Una bueno. cosa muy buena que son las cartas a un gentilhombre ruso sobre la Inquisición española. Sobre la Inquisición española, en efecto. A mí me sirvieron mucho cuando estaba trabajando el protestantismo en Joseph de Maistre, pero porque además él tiene una visión, en cierto sentido, bastante poco ingenua de desarmar todos los estereotipos que hay en Francia, pero también en otras partes de Europa respecto de España. ¿No? Como Claro. cuando dice, hay un edificio que se llama El Quemadero, y cuando un europeo escucha un europeo no español escucha El Quemadero, piensa que es un edificio donde efectivamente metían gente a prenderla fuego. Bueno, Claro. Independientemente de esa fuente, bueno, yo también te quería agradecer muchísimo por haberte sumado a este encuentro. La verdad es que fue una auténtica lección de historia y muy completa, desde la parte de los archivos hasta cómo elaborar a partir de esos archivos un texto y, bueno, en particular la escritura, que, bueno, como siempre te decimos todos, es sumamente clara y no por eso pierde profundidad, ¿no? Mostrando que no hay que ser complicado para ser profundo como hacía Tulio. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, un placer. Bueno, gracias. Termino la grabación.